Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis amigos y hermanas de nuestro canal Antorcha Profética y nuestro ministerio del mismo nombre. Hoy, como pueden ver aquí en pantalla, nos corresponde la clase número 38. Sí, señor, la clase número 38 titulada Santuario Purificado, los tiempos del refrigerio. Gloria a Dios, hemos llegado ya, mis hermanos, al final de este maravilloso libro, el libro titulado El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. Así que no se aparten, vamos a hacer una oración, vamos a comenzar con este último estudio y que Dios pues nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Querido Padre, que estás en lo alto del cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Suplicamos tu dirección y tu guía en este tema tan importante como es el de la justificación por la fe. Ilumínanos, Señor, y que ningún orgullo personal ni ningún espíritu maligno nos desvíe del camino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, clase número 38, capítulo 16 y final, el camino consagrado, tiempo de refrigerio. Y hoy es martes 24 de noviembre del 2020. Estamos ya concluyendo el año, pero con buen sabor, con buen conocimiento, con buen poder, con una revelación que nos va a ayudar pues en nuestra vida espiritual fundamental en estos tiempos que estamos viviendo, donde vamos a necesitar mucha fe. Bueno, comenzamos con la primera lámina que nos habla o que nos resume lo que es este capítulo, un poco de lo que hemos venido hablando acerca del objetivo final del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En el santuario celestial, en su ministerio, el objetivo, como lo tenemos pues aquí, es la purificación o la expiación del santuario. Pero a su vez, equivalente a la iglesia aquí en la tierra, la necesidad de que la purificación de la iglesia, de las almas, también se dé. Para poder purificar el santuario celestial, tiene que ser purificada cada alma de los adoradores que se encuentra allí en el santuario celestial. Eso no es otra cosa que la santificación o limpieza, que en resumidas cuentas todo este proceso es el borramiento de los pecados. Así lo dice pues la palabra, el borramiento de los pecados. Se borran los pecados de los libros del cielo, pero también se borran de nuestro corazón. Y eso, mis hermanos, eso es lo que representa que el misterio de Dios se consuma. ¿Se acuerdan cuando vimos el misterio de Dios? El misterio de Dios era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, era la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro andar. Y para que eso ocurra, tenemos que ser vaciados, tenemos que ser limpiados. Y eso es lo que está haciendo el sumo sacerdote en el cielo. En esta lámina vamos a ver un versículo que nos dice prácticamente todo, nos resume. El apóstol Pedro, en un discurso que da allí ante los judíos, después que los exhorta, le dice, así que eso está en Hechos capítulo 3, versículos 19 hasta el 21. Y dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual, de cierto, es menester, es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. ¿Qué vemos en este pasaje, en estos 3 versículos? Todo lo que hemos venido estudiando resumidamente. Primero, el llamado de Pedro al arrepentimiento y la conversión. Y eso no es más que la justificación por la fe. O es lo que nos da la justificación por la fe.
El arrepentimiento y la conversión. La tristeza por el pecado, el abandono del pecado, y la conversión es el cambiar de vida, el cambiar de dirección, en irse 180 grados en la dirección que ibas antes. Esa es la justificación, es un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Eso es la conversión y el arrepentimiento. A eso los exhortaba el apóstol Pedro. ¿Y para qué? Fíjate que no solamente era para el perdón de los pecados, que es la justificación, sino luego dice una frase que muy poco se maneja en el mundo cristiano. Dice para que vuestros pecados sean borrados. O sea, está hablando de un proceso en el cual los pecados serían borrados, eliminados. Por eso es que dice la palabra que si son borrados nuestros pecados, la promesa del nuevo pacto es que si nuestros pecados son borrados, cuando Dios los busque no los va a encontrar. Dice, en aquel tiempo la iniquidad será buscada, la iniquidad de Israel, y no será hallada. ¿Por qué no será hallada? Porque no habrá, porque habrá sido borrada, habrá sido lanzado en el fondo de la mar y nadie podrá sacarla de allí. Pero este es un proceso que viene al futuro, que viene luego de la justificación, del arrepentimiento, de la conversión. Y este proceso, el final del borramiento de los pecados, coincide, dice aquí, con los tiempos, noten aquí, los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Los tiempos de refrigerio está hablando de la lluvia tardía, que refrigera, que alivia el calor, que alivia la sequedad. Es un refrigerio de la presencia del Señor y no se refiere a la segunda venida directamente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice allí que esa venida de Jesucristo será antes de los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Envía a Jesucristo y luego viene la restauración de todas las cosas. Así que aquí tenemos pues la secuencia de los eventos según estos versículos explicados por el apóstol Pedro. Arrepentimiento y conversión, que es justificación. Borramiento de los pecados, que es santificación, que es purificación del santuario. Y luego vienen los tiempos de refrigerio, la lluvia tardía, y entonces sí estaremos listos para la segunda venida. Y después vendrán los tiempos de la restauración de todas las cosas. La restauración del Edén. Así que, mis hermanos, esto lo que nos pone en perspectiva es para la siguiente lámina. El objetivo final. Hemos visto muchas cosas que se pueden resumir como lo tenemos pues aquí. Aquí tenemos un paralelismo que hace mismo Jones en su libro, donde se nos explica 3 pactos. ¿Sí? 3 pactos. Siempre hemos escuchado hablar de 2 pactos, pero en la Biblia habla de 3 pactos. Está el antiguo pacto, está el nuevo pacto y está el falso pacto. Sí, señor, el falso pacto. El antiguo pacto del sistema de Aarón, el nuevo pacto de Cristo y el falso pacto del papado. Fíjense que en cada caso, en el sistema del antiguo pacto de Aarón, había un sumo sacerdote que era hijo carnal de Aarón y era del orden de Leví. Pero en el nuevo pacto, Cristo asume su sumo sacerdocio, aunque él no era de la descendencia de Leví, porque su orden era de la promesa del juramento del orden de Melquisedec. Pero el falso pacto, que es el del papado, él también se llama a sí mismo sumo pontífice o sumo sacerdote, pero no lo es ni porque es descendiente de Aarón, ni lo es por la promesa y el juramento de Dios. No, lo es por la elección cardenalicia. Los cardenales lo eligen atendiendo a sus intereses políticos y filosóficos. Nada que ver con la palabra de Dios ni con el orden de Dios. Y ese orden es el orden romano, no es el orden de Leví, pero tampoco es el orden de Melquisedec. En el antiguo pacto, el sistema de Aarón, ministraban en el santuario terrenal y está ubicado en la vieja Jerusalén. En el nuevo pacto, Jesucristo ministra en el santuario celestial que está ubicado en la nueva Jerusalén, que está en el cielo. En el falso pacto, este falso sumo sacerdote ministra en catedrales terrenadas, ubicada la principal en Roma. Su sede está en Roma. Ahora, es interesante lo que está allí a continuación, porque estos 3 sistemas, estos 3 pactos, están en la Biblia, están simbolizados proféticamente en la Biblia. Ahí tenemos la referencia en el libro de Gálatas, capítulo 4. El apóstol Pablo
nos explica que el antiguo y el nuevo pacto está simbolizado por dos mujeres. En Gálatas capítulo 4, versículo 24, miren lo que dice. Las cuales cosas son dichas por alegoría. ¿Cuáles cosas? Si usted lee el contexto, está hablando de los que quieren estar bajo la ley, justificados por la ley, y los que están justificados por la fe. Y entonces, como ejemplo alegórico, saca la historia de Abraham y dice que Abraham tuvo dos hijos, un hijo de la sierva, de la esclava, el otro hijo de la libre. El de la sierva, de la esclava, nació según la carne, noten, el descendencia carnal, pero el de la libre nació por la promesa. Noten la promesa, está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y lo certifica en el versículo 24, cuando dice que estas cosas son dichas por alegoría, ya lo leímos, y dice, estas mujeres, Sara y Agar, las dos esposas que tuvo Abraham, o mejor dicho, la esposa y la concubina, estas dos mujeres son dos pactos. Noten, estos son dos pactos. En la Biblia sí que habla de dos pactos. Y dice, el pacto, uno ciertamente del monte Sinaí. Noten que sistemáticamente Pablo, tanto en el libro de Hebreos como ahora en Gálatas, nos dice que el antiguo pacto tuvo su origen en el monte de Sinaí. Y dice que este engendró para esclavitud, para servidumbre. Ese es Agar, dice el versículo 24. El versículo 25 dice, porque Agar, o Sinaí, es un monte de Arabia. Es un monte de la península de Arabia. Usted lo puede buscar allí y se va a dar cuenta que el Sinaí no queda en Palestina, no queda en la tierra prometida, queda en aquella parte que parece una bota, que es en la península arábiga. Y allí está ese Sinaí, que es el monte de Arabia. Y dice que es el conjunto a la que ahora es Jerusalén, Jerusalén la vieja, y la cual está en esclavitud con sus hijos. Así que, mis hermanos, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los judíos que viven bajo el viejo pacto y todos aquellos que están en ese viejo pacto son representados como Agar, como la esclava. Todos aquellos que esperan o que tienen su esperanza centrada en el viejo pacto, en el santuario terrenal, en la vieja Jerusalén o en algunos elementos del viejo pacto, son representados como ¿qué? Como Agar. Ahora, el nuevo pacto del cual está Cristo, dice, vamos a leer ahora en los versículos 26 y 27, está representado por Sara. Dice, pero la Jerusalén de arriba libre es. La Jerusalén, la nueva Jerusalén, es libre. Y dice, esa es la madre de todos nosotros. Esa. Nuestra madre no es la iglesia, no es el pueblo judío. No. Ni tampoco la católica. Nuestra madre es la que está, ¿en dónde? En el cielo, la Jerusalén de arriba. Como porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, pero rumpi clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada, que de la que tiene marido. O sea, una está dejada, que es Agar. Agar fue dejada, se le dijo que se fuera del lado del marido y era fructífera, tenía muchos hijos. En cambio, la que era estéril, la que tuvo solo un hijo y lo tuvo por la palabra, por la promesa, la que no tenía poder carnal, esa tuvo un hijo y ese era el hijo de la promesa y ese es el libro, esa es la libre y ella tiene pocos hijos, pero tiene marido. Esas son las dos mujeres que están en Gálatas. Pero también hay una tercera mujer que representa, como dijimos, el viejo pacto, el falso pacto. Y es la que está representada por Jezabel, la gran ramera. En Apocalipsis se toma a Jezabel como símbolo de la iglesia católica y como símbolo de la madre de las rameras. Así que Apocalipsis 17 y 18 usted mismo lo puede leer. Las tres mujeres y los tres pactos. Tres mujeres y tres pactos. Ahora muy bien, el viejo pacto, el arónico, el que representa a Agar, contiene fiestas anuales mosaicas. Levítico 23. En esas fiestas no se cumple el objetivo. ¿Por qué? Porque comienza la Pascua. Y la Pascua se supone que es la liberación del pecado y representa el momento cuando son justificados el pueblo de Israel, cuando Dios pasa por alto, cubre con la sangre del Cordero Pascual a todos los que se colocan bajo ese manto de sangre, de señal. ¿Y cuál es el objetivo de esa cobertura? Tiempo
para que llegue el tiempo de la expiación y sean purificados sus pecados. Ellos confiesan, pero siguen pecando, porque lo dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que la sangre de los animales y los ciclos anuales muestran que no tiene poder para quitar el pecado. Es decir, que cada año vuelven al pecado. En cambio, el nuevo pacto, esta fiesta es única. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado una vez y para siempre. Y no es que cada año, en la época del Nisan, en el mes de Nisan, vuelve a celebrarse la Pascua. No, la Pascua ya se celebró. Y ya estamos viviendo bajo los efectos de la Pascua, no celebrando la Pascua. De hecho, si estamos en una fiesta, estamos en la última fiesta, que es la fiesta de la purificación del santuario. Y Jesús, nuestro sacerdote, a quien seguimos en el santuario celestial, continúa en esa fiesta de expiación. Cada año que pasa, sigue siendo la fiesta de expiación, no ha terminado. Aunque sea Nisan en la tierra, en el cielo sigue siendo el séptimo mes. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Aunque en la tierra, carnalmente, pasan los ciclos y cada año vuelve el Nisan y cada año vuelve el séptimo mes, en el cielo, desde el 22 de octubre de 1844, no ha dejado de ser el séptimo mes. No ha dejado de ser el 10º día del séptimo mes, porque todavía es día de expiación. En el falso pacto toman elementos de las fiestas mosaicas y las mezclan con las fiestas paganas. Y se convierten así en las fiestas anuales paganas católicas, que también tienen lo mismo. Un elemento igual al antiguo pacto. ¿Cuál es? Confiesan al sacerdote terrenal y siguen pecando. Y cada año hay Semana Santa. Y cada año hacen su miércoles de ceniza, donde se arrepienten y hacen 40 días de ayuno. Y viene la Pascua católica. Y cada año siguen pecando. Es un sistema como el antiguo pacto. Es un sistema anual que recuerda los pecados cada año, pero no los purifica. Y ahí está la maravilla del verdadero y único nuevo pacto de Cristo Jesús, cuya fiesta es una vez y para siempre, y es totalmente efectiva, porque cuando Jesús salga de la fiesta de expiación, cuando Jesús salga del santuario, del lugar santísimo, y concluya con la purificación del santuario, logrará lo que dice aquí: hará perfectos para siempre a los santificados. Pero si nosotros seguimos con la secuencia que hemos leído en Hechos capítulo 3, después de la purificación del santuario, viene, como dice aquí, tiempo de refrigerio, que es la lluvia tardía. Pero también los que están en el antiguo pacto o en el falso pacto tendrán un tiempo no de refrigerio, sino de falso refrigerio, de falso reavivamiento, profetizado en la palabra, porque dice que el diablo vendría con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y sobre quién caerá este falso reavivamiento? ¿A quién engañará? Dice el libro de Tesalonicense, escrito también por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense, y dice lo siguiente en el capítulo 2: será manifestado aquel inicuo, hablando del hombre de pecado, aquel inicuo el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando venga finalmente Jesucristo para la restauración de todas las cosas, ahí será destruido el hombre de pecado, el del falso pacto, el usurpador, el que tomó para sí los títulos del sumo pontífice cuando realmente no hace ningún tipo real de sacerdocio, porque su sacerdocio no libera al pueblo del pecado. Eso es una realidad indiscutible. Ahora, ¿qué dice aquí? Será manifestado, será destruido, versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos. Ahí está, falso reavivamiento. Y con todo engaño de iniquidad, y aquí está, atención, cuidado con esta parte, con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Tiempo de destrucción. Mientras para el pueblo del nuevo pacto vendrá tiempo de restauración, para los del antiguo pacto y los del falso pacto vendrá tiempo de destrucción. Principalmente, ¿por qué? Dice, porque serán engañados con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
No recibieron el nuevo pacto. Se mantuvieron anclados a algunos elementos del viejo pacto. O se quedaron aferrados al falso pacto. El diablo le da igual con qué tú te quieras perder. Si te quieres perder con el falso pacto o te quieres perder con el antiguo pacto. Ambos están sin Cristo. Ambos son en esclavitud. Uno con ramera y otro con esclava. Y ambos dan hijos para la destrucción. La ramera da hijas de ramera. Y la esclava da a hijos de esclavitud. En ambos está el pecado. En la esclavitud está el pecado porque estás esclavo al pecado. Y en la ramería también está el pecado porque estás anclado a la prostitución. A la prostitución espiritual, a la infidelidad a Dios. Pero ¿por qué son engañados? Dice aquí, porque no recibieron el amor de la verdad. No se quisieron el nuevo pacto. Y eso fue lo que pasó con los judíos. Dice la palabra que los judíos no quisieron sujetarse a la justicia de Dios y quisieron establecer su propia justicia. ¿Y cuál es su propia justicia? Es interesante que ellos hicieron su propia justicia aún de la ley de Dios. Es decir, no como el papado, que inventó su propia ley y cambió la ley de Dios. Pero ellos con la propia ley de Dios, siendo ley de Dios, se perdieron. ¿Por qué? Porque pusieron su dependencia no en el sacerdote Cristo Jesús, sino en la ley. Y quisieron ser justificados por la ley. Y añadieron tradiciones, añadieron mandamientos. Y colocaron mandamientos que Dios no quiso. Así pasa hoy con muchos que quieren hacer una mezcla entre el antiguo y el nuevo pacto. Y tanto es cierto que quieren hacer esta mezcla que niegan la existencia de dos pactos. Que niegan la existencia de dos leyes. Escucho que hay gente que dice, no habían dos leyes, no había ley de Moisés y ley de Dios, sino que ambas son ley de Dios. O sea, tienen el espíritu del papado porque se erigen por encima de lo que está escrito. Cuando la Biblia lo dice, la Biblia dice ley de Moisés y la diferencia de la ley de Dios, ellos dicen no, así no es. Yo digo, con su propia autoridad usurpada como la del papado o como la del sacerdote del Sanedrín, con esa propia autoridad usurpada dicen, aunque Jesús y la palabra digan ley de Dios y ley de Moisés, yo digo que no hay dos leyes. Yo digo que ambas son de Dios y ambas son obligatorias. Ese es el espíritu del papado, el espíritu de los sacerdotes del Sanedrín, de usurparse y colocarse por encima del Señor. Pero gloria a Dios que haya un grupo remanente que sigue fiel al nuevo pacto, al pacto de Cristo Jesús, al pacto de la promesa, no de la ley, al pacto del juramento, no de la carne, que siguen anclados al sacerdocio celestial y al santuario celestial y siguiendo el calendario celestial. Hermanos, tenemos que seguir el calendario celestial. Yo no sé qué palabra decirle o cómo decirle estas cosas que son tan claras. Si tus ojos están en el cielo, en el santuario celestial, entonces por favor, sigue el calendario celestial. El calendario celestial, hoy, 24 de noviembre, es todavía 10º día del 7º mes. Porque todavía Jesús está haciendo el día de expiación y no ha terminado. Y el próximo año, cuando llegue la primavera, aunque en la tierra haya primavera, en el cielo seguirá siendo día de expiación. Sigue a tu sacerdote, Cristo Jesús, que fue quien dio su vida por ti. Sigue el santuario celestial, que es donde está Cristo. El santuario terrenal está vacío. Vuestra casa se deja desierta. Y el santuario del falso pacto papal está lleno de demonios. Sigue el que está Cristo Jesús. Sigue como el remanente que dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Y sigue con tu corazón en la fiesta que Jesús está celebrando. Sigue la fiesta que Jesús está celebrando. No te adelantes ni te atrases. Mis hermanos, el final de todo el discurso de este estudio, como dice A.T. Jones en su conclusión, es que Cristo el Señor, el Hijo de Dios, descendió del cielo, se hizo carne, habitó entre los hombres como Hijo de hombre, murió en la cruz del Calvario por nuestras ofensas, resucitó de los muertos para nuestra justificación, ascendió a los cielos como nuestro abogado, como tal se sentó a la diestra del trono de Dios.
Es sacerdote en el trono de su Padre, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y hoy día está en la fiesta de expiación, y cuando termine volverá otra vez en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, para tomar a su pueblo consigo, para presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni ninguna cosa semejante. Estos son los principios fundamentales de la fe verdaderamente cristiana. Y eso debe ser no una teoría solamente, debe ser una realidad en nuestras vidas. Así que, en el nombre del Señor Jesús, sigue el santuario celestial, sigue la Nueva Jerusalén, sigue la fiesta de Jesús, sigue el sacerdote en el calendario del cielo. Y pronto, tus pecados serán borrados, nuestros pecados serán borrados. Vendrán tiempos de refrigerio y enviará a Jesucristo a buscarnos, a redimirnos. Y entonces, y solo entonces, podremos entrar en aquella otra fiesta final, la fiesta de los tabernáculos, donde celebraremos con Jesús, donde comeremos el fruto de la vid, celebrando por la eternidad. Pero no permitas que nada te aparte, ni a la derecha ni a la izquierda. Que Dios te bendiga.